pediatras Viña. La prevención será el baluarte que repercuta en mejorar la salud pública. 14 millones de mexicanos tienen enfermedad renal crónica y probablemente no lo sepan. Las terapias sustitutivas deben estar otorgadas, deben estar garantizadas a todos los ciudadanos mexicanos. La enfermedad renal es una enfermedad oculta, que cuando la persona o el sujeto pierde el 60% de función renal, es cuando medio que empiezan a presentarse los síntomas. Tenemos que informar, promocionar, prevenir, detectar oportunamente, integrar tratamientos y tenemos que limitar los daños. El Día Mundial del Riñón, cuyo objetivo es informar a la población, detección oportuna. La enfermedad renal crónica es un problema no solamente de alta prevalencia, sino creciente, que está resultando en una disminución significativa de la calidad de vida de muchos pacientes y de sus familias, y también de un impacto económico exageradamente alto. ¿Cuántos nefrólogos hay en México con certificación vigente de del Consejo Mexicano de Nefrología? A febrero del 2019 teníamos un total de 1,196 nefrólogos. Y la tasa que tenemos en México es de 9.1 nefrólogos por millón de habitantes. Políticas de salud pública en salud renal particularmente, tener un fondo constante que trascienda sexenios, que trascienda autoridades y que tenga un plan que asegure que habrá una continuidad en ese programa de salud renal. Un grave problema de salud pública porque afecta importantemente la calidad de vida de los pacientes, la supervivencia de los pacientes y porque además consume enormes cantidades de dinero. De manera que un punto básico es que se legisle a favor de un registro nacional de diálisis. La educación a personal multidisciplinario es mejor que la educación hecha, o sea, tiene resultados mejor sobre los pacientes que el entrenamiento hecho exclusivamente a los médicos de primer nivel de atención. En México y en todo el mundo, prácticamente un paciente con obesidad, diabetes e hipertensión muere por enfermedad renal. Vean cómo la enfermedad renal está en la tercera causa de muertes en mexicanos. En nuestro país, la diabetes y la hipertensión está apareciendo a los 20 años. ¿Ustedes cuánto tarda un paciente con enfermedad renal en llegar a recibir diálisis cuando ya la necesita? Casi 3 años. 3 años que está pululando el país, va a un centro de salud, va a las farmacias similares, a las consultas, a las boticas, y ahí medio los van manejando hasta que llegan críticamente enfermos, que se mueren porque no tienen atención, porque no tienen acceso a diálisis, hemodiálisis, trasplante, porque no tienen acceso a una medicina que les ayude a mitigar la velocidad de progresión. Tenemos quizás al presidente más sensible que ha tenido en la historia de la época moderna en atención de enfermedad renal. Primero los pobres. Señor presidente, senadores, los pobres en este país mueren de enfermedad renal. Ayudémoslos. Necesitamos tener registros de pacientes con enfermedad renal, necesitamos formar recursos humanos, acciones y trabajos conjuntos. Necesitamos un Instituto Mexicano de Enfermedades Renales.